Vamos a seguir con relaciones. En el video anterior vimos las propiedades que pueden cumplir las relaciones: reflexiva, arreflexiva, no reflexiva, simétrica, bueno, todas esas. Y ahora vamos a clasificar las relaciones según las propiedades que cumplen. Primera clasificación, la que vamos a ver la clase de hoy. La segunda clasificación la vamos a ver la próxima clase. Relación de equivalencia. O sea, una vez que nosotros analizamos la relación, qué propiedades cumplen esas relaciones, bueno, según las propiedades que cumple, ¿va a ser de equivalencia o va a ser de orden que vamos a ver en la próxima clase? ¿Cuándo es de equivalencia? Nos dice que una relación que es subconjunto de una por A es de equivalencia sí, solo sí, es reflexiva, simétrica y transitiva. O sea que tiene que cumplir esas tres propiedades. ¿Qué es lo que sucede en una relación de equivalencia? Se clasifica un conjunto en distintas partes. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Ejemplo número 1. Nos dan un conjunto A con 6 elementos y la relación que se define, bueno, de la siguiente manera como la están viendo. Entonces, nosotros podemos ver que cada elemento se relaciona consigo mismo, o sea que es reflexiva, ¿sí? Todos los elementos del conjunto se relacionan consigo mismo. También vemos que en esta relación está el par 4-5 y el par 5-4. Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es, si existe el par XY, que en este caso vamos a analizar, por ejemplo, el par 4-5, entonces tiene que existir el par 5-4. En este caso existe. Para todos los demás pares, tengo que analizar. El par 1-1 pertenece a la relación, entonces el par 1-1 pertenece a la relación. Acuérdense que, como en este caso se repetirían los pares, no se ponen dos veces en la relación. ¿Está bien? Entonces, vemos que para cada uno de los pares tiene su simétrico. ¿Está bien? El único que es como muy obvio que se ve es el 4-5 y el 5-4. Bien. Y la siguiente relación que vemos que tenemos que analizar es si es transitiva. Acuérdense que para analizar si es transitiva nosotros tenemos que tomar dos pares, el par XY y el par YZ, o sea que la condición entre los dos pares es que la segunda coordenada del primer par y la primera coordenada del segundo par coincidan. ¿Está bien? Y entonces cuando pasa eso, debe existir el par XZ. Entonces nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer el análisis con todos los pares, pero por ejemplo, si nosotros tomamos el par 1-1, ¿hay algún otro par que empiece con 1? No, entonces ese no merece análisis. Pero no es que ya no es transitiva, ¿se entiende? O sea, no va a ser transitiva si no pasa lo que está pidiendo acá. Pero acá, como no existe el otro par que empiece con 1, entonces no merece análisis. El 2-2, ¿hay algún otro par que empiece con 2? Tampoco. El 3-3, tampoco. 4-4, ¿hay algún par que empiece con 4? Sí, el que tiene al lado, 4-5. Entonces yo tengo, si existe el par 4-4 y existe el par 4-5, entonces debe existir el par 4-5. Si existe, perfecto. Vamos al par, sigamos analizando el 4-4. ¿Hay algún otro par que empiece con 4? No. Vamos al siguiente, 4-5. 4-5, tendría que tomar un par que empiece con 5. En este caso tengo dos opciones, tengo el 5-5 y el 5-4. Vamos con el 5-5. Entonces tengo, si existe el par 4-5 y existe el par 5-5, debe existir el par 4-5. ¿Existe? Sí. Vamos con el 4-5 y el 5-4. Vamos con lo mismo. Si existe este par, entonces tiene que existir el par 4-4. ¿Se cumple? Sí. Vamos con el par 5-5. ¿Algún otro par que empiece con 5? Es solamente este. Bueno, entre estos dos
tiene que existir el par 5, 4, y existe. Y el par 6, no hay ningún par que empiece con 6. Entonces, para cada uno de los pares en donde se cumplió que existía esto, se cumplía lo siguiente, entonces es transitiva. Quiere decir que esta relación es de equivalencia. ¿Está bien? Porque se cumplen las tres propiedades que acabamos de decir. Cuando nosotros determinamos que la relación es de equivalencia, lo que tenemos, el siguiente paso es reconocer, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando era de equivalencia se clasificaba al conjunto? ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver. Nosotros tenemos acá, dibujado acá al lado, el diagrama de Venn. Como es una operación con el mismo conjunto, no hay dos diagramas de Venn, hay un solo diagrama de Venn, o sea, un conjunto, ¿sí? Entonces, pongo todos los elementos y veo que cada uno está relacionado consigo mismo y que está el par 4, 5 y el par 5, 4. Cuando yo ya determiné que en este conjunto la relación definida es de equivalencia porque se cumplen las tres propiedades, lo que hago es determinar cuáles son las clases de equivalencia. ¿Qué son las clases de equivalencia? Como me lo define acá, son subconjuntos del conjunto A formados por los elementos equivalentes entre sí. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes entre sí? Quiere decir que se relacionan entre sí. Cuando nosotros hablamos de equivalentes, estamos hablando de que se relacionan entre sí. Entonces lo que yo tengo que pensar es, voy a analizar elemento por elemento, qué elementos se relacionan con tal elemento. Por ejemplo, la clase generalmente se simboliza con K, o se simboliza de esta manera, quiere decir que son los elementos que se relacionan con el 1, o también lo puedo simbolizar de esta manera, con corchete. Estas tres formas, lo único que están diciendo son, voy a poner en un conjunto los elementos que se relacionan con 1, ¿sí? Bueno, si yo miro acá, en este conjunto, los elementos que se relacionan con 1 es el 1 mismo, ¿ven? Los elementos que se relacionan con el 2 es el 2. Los elementos que se relacionan con el 3 es el 3. Los elementos que se relacionan con el 4 es el mismo 4 y el 5. ¿Ven? Ahí ya puse dos elementos. Los elementos que se relacionan con el 5 son el mismo 5 y el 4. ¿Ven? Y los elementos que se relacionan con el 6 son solamente el 6. Eso es como decir, bueno, a ver, voy a separar, voy a partir mi conjunto en quién se relaciona con quién. Como vemos acá gráficamente, nosotros podemos hacer como subconjuntos, ¿sí? De los elementos que se relacionan entre sí. Hay dos elementos, que es el elemento 4 y el elemento 5, que se relacionan entre sí de la misma manera. O sea, el 4 se relaciona consigo mismo, también se relaciona con el 5, y el 5 se relaciona consigo mismo, también se relaciona con el 4. Quiere decir que entre estos dos no voy a poner los dos, voy a poner a uno solo. En vez de poner la clase de equivalencia 4 y la clase de equivalencia 5, como se repiten, voy a poner una de las dos, la clase de equivalencia del 4, supongamos. Entonces, una vez que determino quiénes son mis clases de equivalencia, lo que voy a determinar ahora es algo que se llama conjunto de índices. El conjunto de índices es un conjunto de representantes de las clases de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que tengo la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4 y la clase del 6, tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases distintas. ¿Está bien? Bueno, de cada clase yo voy a elegir un representante de esa clase. Quiere decir un elemento que pertenezca a esa clase que la pueda representar. ¿Qué pasa? En el caso de la clase del 1, como solo hay un elemento, bueno, entonces voy a tener que representar ese elemento con esa clase con ese elemento. No me queda otra. Pero, por ejemplo, en la clase del 4,
que está formado por 2 elementos, yo debo elegir uno de los 2 elementos para que represente a esa clase. Como yo la llamé clase del 4, puedo elegir el elemento 4 para representar esa clase. Si hubiese elegido el 5 como representante, también estaría bien. Bien, y el conjunto cociente es que se simboliza de esta forma. A es el conjunto original y este simbolito era, acuérdense que era equivalente entre sí, ¿sí? Que estaba acá arriba, ¿ven? Este conjunto va a estar formado por las clases de equivalencias, en donde el numerito que yo ponga acá es el que pertenece al conjunto de índices, ¿se acuerdan? Entonces yo, por ejemplo, tengo la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4, la clase del 5 no la pongo porque es igual a la del 4, y yo elegí poner la clase 4, y la clase del 6. ¿Cuáles son los índices que van a representar cada clase? El 1, el 2, el 3, el 4, acá podría haber elegido al 5, pero pongo o el 4 o el 5, y acá el último es el 6, ¿sí? O sea que yo determino primero. Tengo el conjunto, me dan la relación, analizo si cumple las 3 propiedades. Si cumple que es reflexiva, simétrica, transitiva, sé que es una clase de equivalencia. Al ser una clase de equivalencia, tengo que definir cuáles son las clases de equivalencia y cuál es el conjunto cociente y el conjunto de índices. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me genera tener una clase de equivalencia? Genera que el conjunto se divida en partes, ¿sí? Y ahora vamos a ver eso. Miren las partecitas que aparecieron acá. A ver si lo vieron bien, lo vuelvo a hacer el efecto. ¿Ven? Las partecitas que aparecieron acá. Cada una de estas partes es una clase de equivalencia, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a analizar es este conjunto, mi conjunto cociente, ¿sí? Este conjunto cociente que está formado por las distintas clases de equivalencia que definimos. Es una partición cuando cada clase de equivalencia es distinta del vacío, o sea que yo no puedo tener acá una clase de equivalencia sin ningún elemento, no tiene sentido. Cuando cada una de las clases de equivalencia, la intersección con cada una de las clases es vacía, quiere decir que entre clase y clase no puedo tener elementos en común, ¿sí? O sea, la intersección entre la clase del 1 y la clase del 3 es vacía. La intersección entre la clase del 3 y la clase del 4 que llamamos es vacía. No comparten elementos. Y después, la unión entre las distintas clases me genera el conjunto A. Si yo uno esta clase con esta clase, con esta clase, con esta clase, con esta clase, llego al conjunto A, que era el original, con todos sus elementos. Cuando pasan estas 3 cosas, estas 3 condiciones, entonces puedo decir que mi conjunto cociente es una partición, ¿sí? Entonces acuérdense, ¿qué es lo que me genera tener una clase de equivalencia? Bueno, tener una partición, que mi conjunto esté dividido en partes con ciertas características en común, ¿sí? Segundo ejemplo. Yo tengo el conjunto P, que está formado por estos elementos, y esta relación que ya me la definieron. Muy bien. Entonces, vemos que en esta relación, cada elemento se relaciona consigo mismo, quiere decir que cumple la reflexividad, y después tengo que el 1 se relaciona con A y que A se relaciona con el 1, o sea que tiene su simétrico. Este par, el 1B, tiene su simétrico que es el B1, y el par AB tiene su simétrico que es BA. Bueno, van a poder comprobar que esta relación es también una relación de equivalencia, ¿sí? Como es una relación de equivalencia, entonces lo que voy a hacer es definir cuáles son las clases de equivalencia. ¿Cómo pienso, cómo defino las clases de equivalencia? Tomo cada uno de los elementos
no cada uno de los pares de la relación, cada uno de los elementos de mi conjunto original, y me pongo a ver, según la relación que me definieron, cuáles son los elementos que se relacionan con cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿quién se relaciona con el 1? Pongo como conjunto, en un conjunto, los elementos que se relacionan con el 1. Bueno, los elementos que se relacionan con el 1 lo puedo ver acá por extensión o lo puedo ver acá gráficamente. Los elementos que se relacionan con el 1 son el mismo 1, el A y el B. Los elementos que se relacionan con el 2, veo que es solamente el 2. Los elementos que se relacionan con A es también 1, A y B. Los elementos que se relacionan con B vuelven a ser 1, A y B. Vemos que hay tres clases de equivalencia que coinciden sus elementos, ¿sí? Vemos que la clase del 1 es igual a la clase del A y es igual a la clase del B. Mi conjunto, ¿sí? Lo llamé P porque el conjunto original era P. Mi conjunto cociente va a estar formado por las clases de equivalencias que yo tenga. Pero no voy a poner la clase del 1, la clase del 2, la clase del A, la clase del B, si yo sé que hay tres clases que son iguales. Las clases que son iguales, elijo una y la nombro de esa manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre la clase del 1, la clase del A y la clase del B, que eran iguales, elegí poner la clase del 1. Y después puse la clase del 2, que es la que está solita y el elemento, cuyo elemento se relacionó solamente consigo mismo. Y el conjunto de índices, acuerden que es el conjunto en donde vamos a poner representantes de cada una de las clases. Si yo tengo que estos tres forman una clase, puedo elegir como representante al 1, al A o al B. Yo en este caso elegí al 1. Podría haber puesto A o podría haber puesto B. Y entonces, si yo acá pongo 1, es porque yo acá la llamé clase del 1. Si yo acá pongo A, es porque acá la voy a llamar clase del A. O sea, está bien, o sea, el numerito que está acá es el que coincide acá. Bueno, veo que otra vez se cumple que puedo dividir a este conjunto en dos partes. En esta clase, que es el elemento que se relacionó consigo mismo, y en esta clase, que son tres elementos que se relacionaron entre sí. No importa, cada una de las partes, cada una de las clases son distintas del vacío, primera condición. La segunda condición es que la intersección entre las clases es vacía. Y la tercera condición es que la unión entre las clases me genera mi conjunto original. Entonces, una vez que se cumplen esas tres condiciones, puedo decir que mi conjunto cociente es una partición. Ejemplo número 3. Todo muy lindo en los ejemplos anteriores, cuando me dan un conjunto de esta forma y una relación de esta forma. Cuando me dan este ejemplo, por ejemplo, analizar la relación es subconjunto de z cuadrado, haciendo referencia a los enteros, en donde la relación se define como los x y que pertenecen a los enteros por los enteros, tal que 2, miren acá, a ver si se aparece la flechita, 2 divide a x menos y. Si esto quiere decir que yo voy a hacer x menos y dividido 2, ¿sí? O sea que esto va a ser dividido 2, y eso me va a dar un número k. ¿Ves? Acá lo puse. X menos y, ese 2 está dividiendo, en este caso está expresado de esta forma, pero es lo mismo que si ponga acá dividido 2 es igual a k, donde k pertenece a los enteros. Quiere decir que si yo hago x menos y lo divido por 2, esa división me va a dar un número entero. Esa es la relación que yo tengo que determinar sobre un conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Entonces, este ejemplo ya es distinto a los demás, porque estamos hablando del conjunto de los números enteros, que es infinito. Y las relaciones, los pares de la relación que yo tengo que generar, también va a ser infinito. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja.
yo tengo que determinar si esta relación cumple con la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva me plantea esto, que el par XX tiene que pertenecer a la relación. Entonces, que el par XX pertenezca a la relación quiere decir que tengo que hacer, según la condición que me dieron, que es esta, x menos x es igual a 2k, donde k pertenece a los enteros. Entonces, x menos x me va a dar 0. 0 es igual a 2k, donde k pertenece a los enteros, ¿sí? Quiere decir que si yo hago 0 dividido 2 me da 0. 0 es igual a k. Y el 0, o sea, y k pertenece a los enteros. Quiere decir que el par XX pertenece a la relación. ¿Por qué? Porque la condición es que k pertenezca a los enteros. Y me está dando 0. Y 0 pertenece a los enteros. Entonces, sí es reflexiva. Yo acá lo que estoy haciendo es analizar en forma general. Esto lo puedo aplicar, este x y estos x, los puedo reemplazar por cualquier número entero y se tiene que cumplir todo esto. ¿Está bien? Ustedes después hagan la prueba, con cualquier par de números enteros se tiene que cumplir la reflexividad. Vamos con la simétrica. En la simétrica, bueno, me dice, si existe este par, entonces debe existir su simétrico. Entonces, que exista el par XY que pertenezca a la relación, significa que voy a tener X menos Y igual a 2K. Esa es la condición que me dieron, donde K pertenece a los enteros. Entonces, lo que puedo decir es, si todo número entero se me fue lo que les iba a decir. Esperen un minuto. Lo que les quiero decir es, ¿qué es lo que se hizo acá? Estoy buscando a ver si lo tengo escrito, porque no me sale la palabra. No importa. Ya sé. ¿Cuál es la propiedad que se aplicó acá? Yo lo que estoy analizando acá es x menos y es igual a 2k, donde k pertenece a los enteros. ¿Por qué multiplico por menos 1? Porque si un número, que en este caso es el 2, divide a un entero, porque x menos y me va a seguir dando un entero, si es la resta entre dos enteros me va a seguir dando un entero, entonces, si un número, que es el 2, ahí está, un número, que es el 2, divide un número entero, entonces también va a dividir a su opuesto. ¿Cómo genero el opuesto? Y multiplicando por menos 1, ¿está bien? Eso es lo que puedo hacer. Por propiedad de números enteros, primero, la resta entre números enteros me sigue dando un entero. Y si yo divido a ese entero por un número, entonces, o ese entero es divisible por ese número, entonces también lo va a hacer su opuesto. Bueno, la cuestión es que multiplico por menos 1 para generar ese opuesto del que estoy hablando, y si multipliqué por menos 1 este miembro, voy a multiplicar por menos 1 este miembro. Total, esto va a seguir siendo un número entero. ¿Está bien? Entonces, al multiplicar por menos 1, me va a quedar de esta forma. Y menos x es igual a menos 2k, en donde k va a seguir siendo un número entero. Ahora, que yo tenga y menos x quiere decir que entonces el par y x pertenece a la relación. Así estoy comprobando que si existe el par XY en la relación, entonces existe su simétrico, en forma general, obviamente. Y la propiedad transitiva nos dice, bueno, en la propiedad transitiva nosotros tenemos dos pares, acuérdense, en donde esto tiene que coincidir y bueno, tengo que ver si existe este par. Entonces, si yo tengo el par XY y el par YZ que pertenecen a la relación, entonces va a pasar que, si tengo XY, voy a tener X menos Y es igual a 2K1, llamé porque acá voy a tener otro K.
Y si tengo y z, voy a tener y menos z es igual a 2k2, donde k pertenece a los enteros. Entonces, ¿qué hago? Estas dos igualdades las sumo miembro a miembro. O sea que sumo x menos y con y menos z y 2k1 con 2k2. ¿Sí? Sumo. Hago x menos y más y menos z. O sea, ¿por qué sumo? ¿Por qué puedo sumar? Pues estoy sumando todos números enteros, pero ¿por qué puedo sumar? Porque lo que lo que estoy pensando es lo siguiente, que si un número, que es este, divide a otros dos, que son estos, entonces, o sea, vos tenés el 2 divide a este número que me voy a generar, y el mismo 2 divide a este número, ¿está bien? O sea, esto es un número entero y esto es un número entero. El 2 va a dividir a este número entero y el 2 mismo va a dividir a este número entero. Quiere decir que si un número, que en este caso es el 2, divide a dos números, ¿sí? Entonces también divide a su suma o a su resta. Eso es una propiedad de números enteros. Entonces, como también va a dividir a su suma y a su resta, lo sumo. Entonces sumé x menos y más y menos z es igual, sumo este miembro con este miembro, 2k1 más k2. Entonces me queda esta y con esta y se cancelan y me queda x menos z es igual a 2k directamente llamé, porque k1 y k2 van a seguir siendo un k y los llamé en forma general como k. Entonces, que yo tenga que x menos z es igual a 2k, quiere decir entonces que el par xz pertenece a la relación. Bueno, entonces acabo de mostrar que es reflexiva, que es simétrica, que es transitiva. Quiere decir que esto es una relación de equivalencia. Si es una relación de equivalencia, tengo que definir las clases de equivalencia. Para definir las clases de equivalencia tengo que poder pensar cuáles son los elementos que se relacionan con cada uno de los elementos que pertenecen a mi conjunto. Mi conjunto es un conjunto infinito en este caso, y es el conjunto de los números enteros. Entonces, yo tendría que pensar, por ejemplo, ¿quién se relaciona con el menos 5? ¿Quién se relaciona con el menos 3? ¿Quién se relaciona con el 0? ¿Quién se relaciona con el 15? Y así sucesivamente. O sea, es un trabajo eterno, obviamente, pero tengo que definir en forma general. ¿Cómo? A mí la relación que me dieron es que x menos y es igual a 2k, entonces lo que hago es despejar y, como si fuera la ecuación de una recta, ¿no? Despejo y me queda x menos 2k. Este y va a ser la ecuación que me va a dar es la ecuación que me va a generar los elementos que se relacionen con x. ¿Quién va a ser x? Los elementos que pertenecen al conjunto de los enteros, ¿sí? Bueno, entonces, todos los que aparecen acá, menos 2, menos 1, 0, son los x. Estos x, a través de esta fórmula, en donde ahora yo le voy a dar valores acá, voy a ir generando los elementos y, que son los que estoy poniendo acá, que son los que se relacionan con x, ¿sí? Entonces pienso, por ejemplo, para x igual a menos 2, reemplazo acá por menos 2. Entonces me va a quedar menos 2 menos 2k, para k igual a 0 me da menos 2, para k igual a 1 me da menos 4, y así sucesivamente. Me van a ir dando ciertos números. Ahora, siguiente clase, los que se relacionan con el menos 1, entonces reemplazo acá, menos 1. Ese menos 1 lo voy a dejar fijo y le voy a dar valores acá. Para k igual a tanto, 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 me va a ir generando estos números. Ahora, ¿quién se relaciona con el 0? Hago lo mismo.
reemplazo por 0 en X y le voy dando valores acá. Me va a ir generando estos números. ¿Quién se relaciona con el 1? Lo mismo. Reemplazo por 1X y le voy dando valores acá. Y voy obteniendo los siguientes valores. Este trabajo lo pueden hacer, lo pueden continuar para comprobar que las clases de equivalencia se van repitiendo. ¿Cuáles se repiten? Casualmente. La clase del -2, que genera todos estos números y muchísimos más, se repite, coincide con los elementos que se relacionan con la clase del 0, ¿sí? Y se va a repetir con los elementos que se relacionan en la clase del 2, en la clase del 4, en la clase del 6, lo pueden comprobar. Y los elementos que se relacionan en la clase del -1, que son estos, coinciden con los elementos que se relacionan en la clase del 1, y si va a coincidir con la clase del 3, con la clase del 5, con la clase del 7, con la clase del -5, y así sucesivamente. Quiere decir que yo voy a poder, identificar dos clases, ¿sí? Porque estoy viendo que hay una clase que se repite, que son las de los -2, 0, 2, 4, 6, y hay otra clase que se repite, que es la de los 1, -1, 3, y así sucesivamente. Quiere decir que mi conjunto Z está particionado, se relaciona los elementos y se identifican dos clases. La clase, por ejemplo, del 1 y la clase del 2. Y el conjunto de índices puse 1 y 2. ¿Qué pasa? Acuérdense que nosotros siempre hacemos un gráfico. Ahora, si yo me tuviese que poner a graficar, en algún momento les dije que ustedes iban a poder decidir qué gráfico les convenía hacer. Si yo me pongo a hacer un diagrama de Venn, miren, se los muestro, a la derecha tienen el diagrama de Venn, nosotros podemos ver que cada elemento se relaciona consigo mismo, que además hay elementos, como por ejemplo, hay pares que por ejemplo tengo el -4 con el -2, el -2 con el -4, estos son ejemplos, no he puesto todos, no es que los que no están no forman parte, como es infinito puse solamente algunos, ¿sí? Y entonces yo puedo dividir a este conjunto en los pares más el 0 y en los impares. Pueden comprobar fácilmente que si nosotros seguimos poniendo por extensión la relación, miren, yo acá les he puesto algunos ejemplos de pares que pertenecen a esta relación, el 0, 0, el -1, -1, el -2, -4. ¿Cómo me doy cuenta si pertenece a la relación? Porque la condición de la relación era que x menos y me tenía que dar igual, que x menos y dividido 2 me tenía que dar un k, donde k era un entero, ¿sí? Entonces yo pienso, por ejemplo, tengo -1 menos 1, sería -1 más 1, me da 0, dividido 2, 0. 0, ¿pertenece a los enteros? Sí. -2 menos 4. -2 más 4 me da 2. Dividido 2, 1. ¿1 pertenece a los enteros? Sí. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el par si yo quiero relacionar el par -1, 4? ¿Sí? Voy a cruzar acá. -1, 4. Entonces me va a quedar -1 menos 4 menos 5. Dividido 2 menos 5 me dije, espera, lo tengo que escribir. Sería -1 menos 4, sí, menos 5. Dividido 2 me va a dar -2,5, ¿sí? Menos 2,5, ¿pertenece a la relación? No, no pertenece a la relación. Por eso, este conjunto se divide en dos. Tengo una partición en dos, ¿sí? Van a ver que los elementos que pertenecen a esta partición no se pueden relacionar con los elementos que pertenecen a esta partición. Ahora, los que pertenecen a una partición se pueden relacionar como quieran
Y cualquier par que yo genere de esa partición va a cumplir con la condición de que x menos y dividido 2 me va a dar un k en donde k pertenece a los enteros. ¿Está bien? Bueno, y tanto en este diagrama de Venn no está completo porque es infinito. Yo acá puedo llenar de flechas y de relaciones. O sea, acá también les he puesto solamente algunos ejemplos de pares. Y esta relación por extensión tampoco está completa. Acá les puse, me falta, no, acá está la llave. Es infinita también. Entonces, como no puedo representar por diagrama de Venn, porque es una representación infinita, tampoco va a ser conveniente representar por matriz. Y no puedo escribir todos los pares por extensión. Entonces, el gráfico más conveniente para esta situación es el sistema de ejes cartesianos. Ustedes están viendo acá a la izquierda el sistema de ejes cartesianos, en donde cada punto representa un par ordenado que pertenece a la relación. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, tienen acá el punto menos 3 menos 1, que pertenece a esta clase de equivalencia. ¿Sí? Entonces, van a poder comprobar que fácilmente que yo las dos clases de equivalencia las hice de distinto color. Tienen la clase rosada y la clase azul. La clase rosada son los pares más el 0 y la clase azul son los impares. Van a poder ver que, bueno, que se van a... si sigo representando pares, esta también es una representación infinita, pero es la que más se adecua, es la más conveniente para representar este tipo de situaciones. Cuando tengo una relación que es infinita con un conjunto infinito, ¿está bien? Bueno. Espero que este tercer ejemplo lo hayan entendido. Si no, ya saben que en la consulta me pueden preguntar. Lo podemos ver de nuevo o podemos ver otro ejemplo. Acá les pido que resuelvan estos ejercicios. ¿Sí? El 1 ya está hecho, lo hice ya. Bueno, tienen el 2, el 3, el 4 y el 5 para hacer. El 1 ya se los hice. Me gustaría que hagan los ejercicios, que los piensen, que hagan los gráficos y lo charlamos en la clase de consulta. Bueno, nos vemos la próxima clase que vemos relación de orden. Saludos para todos. Abrazo.